cierren los ojos. Permítense este momento de paz. Olviden por un instante el zumbido constante de los motores en la calle, el brillo artificial de las pantallas que cansa la vista y esa prisa invisible que parece perseguirnos en el siglo XXI. Déjense llevar por los hilos invisibles de la memoria, ahí donde el olor a leña húmeda se mezcla con el aroma profundo del café recién chorreado en un fogón de piedra volcánica. Estamos viajando en el tiempo, regresando al Valle del Silencio, hace ya más de 70 años. En aquel entonces, el tiempo no era un dictador que se llevaba en la muñeca, el tiempo lo marcaba el primer clarín del yiguirro al amanecer, el roce del viento en los cafetales y ese color naranja encendido, casi místico, que pintaba el cielo tras las montañas de Escazú al caer la tarde. Hoy vamos a recorrer los pasillos de una vieja casona de adobe. Imaginen sus paredes blancas, gruesas y frescas, capaces de guardar el eco de 3 generaciones. Imaginen sus tejas de barro rojo, oscurecidas por el paso de 1000 aguaceros, y ese corredor largo donde las mecedoras de mimbre parecen susurrar secretos. Aquí las historias no se escribían en papel frío, se grababan en el alma de la gente. Bienvenidos a una crónica de amor, de esfuerzo sobrehumano y de esa magia cotidiana que hoy llamamos nostalgia. Don Anselmo era el hombre más puntual de todo el valle. Pero su puntualidad no nacía de una obligación laboral o de una cita de negocios. A sus 80 años, su corazón seguía latiendo al ritmo de la esperanza, un motor mucho más potente que cualquier cronómetro. Cada tarde, sin falta, cuando el sol empezaba su lento descenso tras el campanario de la iglesia de piedra, Anselmo caminaba con su paso lento pero firme hacia la plaza principal. Se sentaba siempre en el mismo banco de madera, aquel que tenía grabadas las iniciales de jóvenes que ya se habían vuelto abuelos. Anselmo vestía siempre con una dignidad que no se compra. Su camisa de lino, aunque gastada por el tiempo y las lavadas en el río, estaba impecablemente blanca. Su sombrero de lona, con el ala un poco caída, era acariciado constantemente por sus manos callosas, manos que hablaban de décadas de labranza, de tierra bajo las uñas y de hachas que abrieron camino en la montaña. Él no estaba ahí solo para ver pasar a la gente, él esperaba el correo. En aquellos tiempos, una carta era un tesoro nacional. No era un mensaje instantáneo que se borra con un dedo, era una parte física del alma de alguien que había viajado kilómetros a lomo de mula, desafiando barriales y ríos crecidos, para llegar a su destino. Anselmo recordaba a Elena como si la hubiera visto ayer mismo. Elena, la hija del boticario, una muchacha de ojos claros como el agua de manantial y una risa que parecía música. Ella se había ido a la capital a estudiar violín hacía ya 40 años. En la estación del tren, rodeados del humo de la locomotora y el bullicio de las despedidas, se habían hecho una promesa, se escribirían siempre. Y cumplieron. Durante décadas, esas cartas fueron el combustible que mantenía encendida la lámpara en la vida de Anselmo. Él guardaba cada sobre en una caja de madera de cedro, oliendo el papel para intentar encontrar algún rastro del perfume de ella entre las letras. Sin embargo, un invierno particularmente crudo, el correo dejó de llegar. Pasaron las semanas, luego los meses, y el sobre celeste con la caligrafía elegante de Elena no apareció más. El pueblo, que siempre tiene un murmullo listo para cada tragedia, empezó a decir que Elena finalmente lo había olvidado, que la vida en la ciudad era demasiado brillante para un viejo agricultor de montaña. Pero Anselmo no perdía la fe. Se quedaba ahí sentado, incluso bajo la llovizna persistente que llaman pelo de gato, mirando hacia el camino de entrada al pueblo. Solía decirle a quien quisiera oírlo que ella tenía el alma de cedro, y el cedro, amigos míos, es una madera que aguanta la lluvia y el sol sin quebrarse, volviéndose más fuerte con los años. Una tarde de mayo, cuando el olor a tierra mojada anunciaba la llegada de las primeras lluvias grandes, el joven cartero, un muchacho inquieto llamado Julián que apenas empezaba en el oficio, se acercó a Anselmo con un sobre diferente. No era el papel de siempre. Era un sobre grande, azul celeste, con el sello oficial de una orquesta sinfónica. La mano de Anselmo tembló como una hoja al viento. Al abrirla, sus ojos cansados no encontraron reproches ni despedidas. Encontró una partitura escrita a mano. En la parte superior, con letras doradas, se leía, El Vals del Valle. Elena no solo no lo había olvidado,
había pasado esos meses de silencio componiendo su obra maestra, una pieza que resumía todo el amor, la espera y la belleza de sus encuentros en esa misma plaza. La carta que acompañaba las notas decía: Anselmo, mis dedos ya no son tan rápidos como antes, la artritis intenta robarme la música, pero cada nota de este vals es un paso que doy de regreso a ti. El reencuentro ocurrió una semana después. No necesitó de discursos elocuentes. Solo el sonido del viento entre los árboles de la plaza cuando un auto negro, de esos antiguos con guardabarros anchos, se detuvo frente al banco. De él bajó una mujer elegante, con el cabello del color de la plata, sosteniendo un violín. Se miraron a los ojos y, en ese silencio, se dijeron más que en 1000 cartas. Pero la vida en el valle no solo era romance, también era la dureza del campo. Si subimos un poco más por las laderas, donde las nubes parecen enredarse en las copas de los árboles, llegamos a la finca de la familia Saborío. Eran tiempos de angustia. Una plaga silenciosa, una sombra sobre las hojas, había amenazado los cultivos de café, que eran el único sustento de la región. El miedo se sentía en el aire, pesado como el humo de un incendio. Doña Clara, la matriarca de la familia, era una mujer pequeña pero de una fortaleza que asustaba. Ella curaba los males del cuerpo con hierbas y los males del alma con palabras dulces y panes recién horneados. Su nieto, Mateo, de apenas 10 años, la observaba siempre. El sueño de Mateo era ser como su abuelo, don Jacinto, el mejor recolector de la zona, un hombre que podía llenar canastos con una velocidad que parecía magia. Don Jacinto, sin embargo, estaba postrado en su cama. Sus pulmones, cansados de tanto aire frío de montaña y de años de esfuerzo, ya no le permitían subir a la ladera. La situación era desesperante. Si la cosecha no se recolectaba en las próximas 48 horas, el grano se caería y se pudriría en el suelo. El banco no tendría piedad y la finca, que había pertenecido a los Saborío por un siglo, se perdería para siempre. Mateo, viendo las lágrimas escondidas de su abuela mientras ella preparaba la cena, decidió que no se quedaría de brazos cruzados. Esa noche, cuando la luna estaba en su punto más alto, el niño tomó su pequeño canasto de madera, se puso su abrigo de lana y salió a escondidas hacia el cafetal. Pero la montaña es inmensa y un niño de 10 años es muy pequeño. Mateo empezó a trabajar con desesperación, sus deditos se entumecían por el frío y el rocío de la noche le empapaba la ropa. Pasaron las horas y apenas había logrado llenar un par de sacos. Al ver la inmensidad de lo que faltaba, el niño se derrumbó. Se sentó bajo una planta de café y lloró. Lloró por su abuelo enfermo, por su abuela cansada y por esa tierra que tanto amaba. El silencio de la noche parecía burlarse de su esfuerzo. Pero entonces, algo cambió. Un murmullo suave empezó a subir por el camino de tierra. Al principio, Mateo pensó que era el viento, pero luego vio luces. Eran pequeñas llamas de faroles que avanzaban como una procesión de luciérnagas. Doña Clara, intuyendo lo que su nieto tramaba, no lo había detenido, en lugar de eso, había caminado hasta el pueblo en medio de la noche y había tocado la campana de la iglesia. Había pedido ayuda no como un favor, sino como un acto de hermandad. Lo que sucedió después quedó grabado en la historia del Valle del Silencio. Hombres que ya habían terminado sus propias jornadas, mujeres con sus hijos en brazos, y hasta los ancianos que apenas podían caminar, llegaron a la finca de los Saborío. Armados con canastos, lámparas de queroseno y una voluntad de hierro, se repartieron por las laderas. Durante toda la madrugada, el cafetal no fue un lugar de soledad, sino un hormiguero de solidaridad humana. Cantaban coplas antiguas para espantar el frío y el sueño. El sonido de los granos cayendo en los canastos rítmicamente parecía una percusión sagrada. En aquellos tiempos, existía una ley que no necesitaba abogados ni contratos, la mano vuelta. Significaba que hoy yo me desangro trabajando por ti, porque sé que mañana, cuando yo lo necesite, tú estarás ahí para mí. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol iluminaron la montaña, la cosecha estaba a salvo, ensacada y lista. Don Jacinto, desde la ventana de su cuarto, vio las filas de vecinos bajando de la montaña con los hombros cansados pero la frente en alto. Esa mañana, el café que preparó doña Clara no supo a una simple bebida, supo a la victoria de una comunidad que se negaba a dejar a uno de los suyos atrás.
Entre estas historias de esfuerzo, también existían mitos que se volvían realidad. Se contaba en el valle la leyenda del boyero de las estrellas. Decían que de vez en cuando, en las noches de neblina cerrada, se escuchaba el crujir de una carreta pintada que no rodaba sobre el suelo, sino sobre las nubes. Era el espíritu de los pioneros, recordando a los vivos que el camino nunca es fácil, pero que siempre hay una luz que guía. Muchos decían haberlo visto justo antes de un gran cambio en sus vidas, como un recordatorio de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Para terminar nuestro viaje de hoy, debemos entrar al lugar más sagrado de cualquier casona de antaño, la cocina. No era solo un lugar para preparar alimentos, era el centro de operaciones de la familia, el tribunal donde se resolvían los conflictos y el santuario donde se sanaban las penas. Imaginen las paredes oscurecidas por el hollín de años de fogón, un color negro brillante que contaba la historia de 1000 cenas compartidas. Allí, doña Clara reinaba con su secreto mejor guardado, el pan casero. Venían personas de otros cantones, viajando horas solo para probar una tajada de ese pan que salía del horno de piedra. Tenía una textura y un sabor que no se parecían a nada que se vendiera en las panaderías de la ciudad. Un día, una joven empresaria de la capital, elegante y con la mirada llena de números y planes de expansión, llegó a la casona. Quería comprar la receta de Clara para industrializarla, para poner una cadena de panaderías modernas con el nombre de la anciana. Le ofreció una suma de dinero que habría permitido a los Saborío vivir con lujos por el resto de sus días. Clara la escuchó con paciencia, mientras sus manos seguían trabajando la masa con un ritmo hipnótico. No es la receta lo que usted busca, muchacha, le dijo Clara con una sonrisa suave. La joven insistió, pensaba que era una técnica especial de fermentación o quizás el tipo de leña que usaba en el horno. Clara, en lugar de darle un papel con ingredientes, la invitó a quedarse un día entero en la cocina. La joven aceptó, pensando que descubriría el truco. Durante horas, observó cómo Clara le hablaba a la masa, cómo le cantaba canciones que le había enseñado su madre. Vio cómo la anciana esperaba, sin mirar el reloj una sola vez, a que la levadura hiciera su magia, respetando los tiempos naturales del reposo. Vio cómo, antes de meter el pan al horno, Clara hacía una pequeña cruz sobre cada pieza, ofreciéndolas mentalmente por la salud de alguien que estuviera pasando hambre. Y lo más importante, vio cómo Clara, al sacar el pan dorado y humeante, separaba los mejores trozos para el mendigo que pasaba cada tarde por la calle y para los pájaros que esperaban en la ventana. Al caer la noche, la joven estaba confundida. He visto todo lo que hace, pero no entiendo cuál es el secreto, confesó. Clara se limpió las manos en su delantal y le dijo, el ingrediente secreto es la intención, hija. Si usted hace el pan pensando en cuántas monedas va a ganar, alimentará la panza de la gente, pero el pan será frío por dentro. Pero si usted lo hace pensando en el bienestar, en el calor que ese pan le dará a un niño o en el consuelo que le traerá a un anciano, usted estará alimentando el alma. Eso no se puede industrializar, porque el alma no tiene máquinas. La joven regresó a la ciudad con las manos vacías de recetas, pero con el corazón lleno de una sabiduría que cambió para siempre su forma de entender el trabajo y la vida. Las luces de la casona de adobe se van apagando poco a poco. El Valle del Silencio vuelve a quedar bajo el manto protector de las estrellas, las mismas que vieron a Anselmo esperar, a Mateo luchar y a Clara amar. Historias como estas son el tejido de lo que somos. Nos recuerdan que, aunque el mundo de hoy sea rápido, digital y a veces frío, los valores que nos hacen verdaderamente humanos, la lealtad, la solidaridad, la paciencia y la generosidad, son eternos. Son como esas paredes de adobe, frescas en el calor y cálidas en el frío, construidas para durar mucho más que nosotros. Tal vez, en algún rincón de tu propia memoria, haya una casona esperando a que regreses. No dejes que el ruido ensordecedor del presente silencie los susurros sabios del ayer. Si este viaje al pasado ha tocado alguna fibra de tu corazón, si te ha traído el recuerdo de un abuelo, de una cocina antigua o de una promesa cumplida, te invito a que te quedes con nosotros. Suscríbete a Narrador Tico para que sigamos rescatando juntos estas crónicas del alma que el tiempo, a veces, intenta borrar sin éxito. Déjanos un comentario contándonos qué imagen vino a tu mente mientras escuchabas este relato. Tu apoyo es el que mantiene encendido el fogón de este canal.
Gracias por acompañarnos una noche más en este rincón de nostalgia y esperanza. Que el eco de estas historias te acompañe en tus sueños. Hasta la próxima, aquí, donde el pasado vuelve a cobrar voz.